Maseje Nazir Daf Havzain Amud Aleph 27a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores que una persona que designa un dinero para sus korbanot de Nazir, por ejemplo, ¿qué tiene que traer un Nazir al final de su lapso? Hatat, Ola y Shelamim. Designa un dinero para eso. Y la persona se murió al final, pues depende, ¿qué es lo que se hace con ese dinero? Depende. Si en el momento que la designó de manera general, pues todo el dinero puede ir para ¿qué? Ola Nedaba. ¿Sí? Sin embargo, si lo especificó, cuando la designó, lo especificó para Hatat, para Olá, para Shelamim, en ese caso la parte de Hatat tiene que ir ¿para dónde? Para el Yam Merach, para el mar muerto. Adicionalmente mencionamos de que esta alajá de Moshe Misiná que acabamos de mencionar, de que cuando una persona generaliza, una persona designa monedas de manera general, ¿sí? Decimos que todo es para Olá Nedaba, todo este concepto de generalizar unas monedas, designarlas de manera general, aplica únicamente en maot, en dinero. Así dijeron Rav Nachman y Rav Nachman bar Yitzhak, aplica en dinero y no en animal, en dinero y no en lingotes de plata, en dinero y no en vigas de madera. Aparentemente la razón de ellos es porque ellos opinan, todos estos jajamim que mencionamos en la clase anterior, de que todo lo que decimos, que cuando una persona designa de manera general va para Nedaba, aplica únicamente esta alajá en ¿qué? En dinero y no en el resto de las cosas. Pero si es así, viene la Gemara y dice, tengo una pregunta, no me cuadra. Amale Rav Shimi barashel Rav Papa, maita amayet de Rabbanan, de hambre maot velo behemá velo nazba maot velo sebara. Ela meata maot velo ofot, vejitei machinami. Ela de amar Rav Hazdain akilimit parshot, ela ibel kijat bealim yasiat kohen, amay hamot gemirinla. Viene Rav Shimi y pregunta a Rav Papa, no me cuadra esta alajá, que esto fue dicho nada más en dinero y no en otras cosas. ¿Por qué? Porque si así debería ser que tampoco en tórtolas, cuando una persona separa un par de tórtolas para sus korbanot, que normalmente uno es para hatat y otras para olá, aunque lo designó de manera general, debería ser que no aplica esta regla, es como si fuera en este caso que es específico, porque no es maot, es aves. Pero si es así, tengo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque respecto a este par de tórtolas fue dicho que Rav Hasda dice, cuando la persona puede designar de manera específica cuál de ellos es para hatat y cuál es para olá, en dos momentos. O en el momento que lo compra, que ahí puede decir la persona, ese es para hatat, ese es para olá, o si no lo hizo en el momento de la compra y lo dejó general, lo puede decidir ¿quién? El Cohen en el momento del sacrificio. Y se le da por un segundo. Si tú me dices que también cuando una persona generalizó, ¿sí? Cuando no es dinero, es como si fuera específico, ¿cómo puede ser el Cohen después, con las tórtolas, que no es dinero, puede decir esta para hatat y esta para olá? Si antes estaba general, pero un segundo, general nada más aplica para dinero, pero para Ofot decimos que en general es como si fuera que ya está específico. Entonces, como si fuera que ya hay un hatat, ya sabemos cuál es hatat y cuál es olá. Entonces, ¿cómo puede venir el Cohen y decir, no, ese es hatat y este es olá? Puede decir que el que dice que es hatat es en verdad olá, y el que dice que es olá es en verdad hatat. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Vemos aquí aparentemente que la regla, por eso Rav Shimi pregunta en contra de Rav Papa y le dice que aparentemente, no en contra de Rav Papa, le pregunta a Rav Papa que aparentemente vemos de aquí que la regla cuando una persona designa algo general, pues queda generalizado y no es específico, aplica no nada más en dinero, sino también en aves y también el resto de las cosas, en el resto de aves, especies, en cualquier otro, en vigas de madera también, todo lo que mencionamos. No como las tres opiniones que mencionamos hasta ahorita. Así concluye aparentemente Rav Shimi y le dice eso a Rav Papa. Sin embargo, viene Rav Papa y le responde que no es una buena conclusión. ¿Y cómo le responde? Le responde le responde con una pregunta en contra de él, ¿sí? Le dice así: Amarle Belitamej, ha titnan Rabban Shimon Gamliel Omer hevi shalosh behemot vilo piresh, raúya le hatat tikarev hatat, le ola tikarev ola lishlamim tikarev shlamim amay. Ha amart behemalav con freshet amia. Le pregunta a Rav Papa, según lo que tú acabas de decir, ¿qué tú acabas de decir, Rav Shimi? Así le pregunta a Rav Papa, Rav Shimi. Tú acabas de concluir aparentemente que esta regla de designar algo general no nada más aplica en monedas, sino también aplica en ¿qué? En cosas, en otras cosas, en aves, en qué más, en animales, en todo, ¿sí? Inclusive que no se puede vender de inmediato ni nada, aplica en todo. Así acabamos de concluir, así acabamos de traer una prueba. Si es así, tengo un problema con esta conclusión tuya, de la Mishnah más adelante, en página 45, ¿qué dice ahí? Rabban Shimon Gamliel ahí dice: ¿qué pasa un nazir que compra 3 animales para sus korbanot que tiene que traer? ¿Cuáles son sus korbanot? Como mencionamos, hatat, olá y shelamim. Ahorita él no especifica cuál es para cuál, simplemente dice, estos son para mis korbanot, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Dice, no pasa nada, aunque no especificó, sino generalizó, estos son para mis korban de mi nezirut. El apto para hatat se hace hatat, o sea, básicamente la ovejita. La ovejita es para hatat, la kifsá va para hatat. El apto para olá, que es el corderito, va para olá. El apto para shelamim, que es el carnero, va para shelamim. Dice la Gemara, un segundo. Pero tú me acabas de decir, según tu conclusión, que existe el concepto generalizar, no nada más en dinero, sino también en animales, en aves y demás.
Entonces, ¿cómo puedes hacerle corbán a estas cosas? ¿Cómo puedes hacerle corbán? Aunque estás agarrando el apto único para cada uno de ellos, para tú poder traer un corbán al Bet HaMikdash, hay una alajá que tienes que saber cuál es cuál. Tienes que saber que, no tienes que saber cuál es cuál, sino tienes que estar designado. Tú no puedes poner algo al Mizbeach, un animal que no está designado para Hatat, para Shalamim o para Olá. Entonces, aquí si tú me dices que el concepto de una designación general aplica no nada más en dinero, sino también en animales, en aves y en animales también, pues aquí, cuando esta persona no especificó, nada más dijo, estos son para mis korbanot, ¿cómo tú me dices que el de Hatat que vaya para Hatat, el de Shalamim que vaya para Shalamim, el de Olá que vaya para Olá? Un segundo, pero necesitas asignarlo. Y ya que tú me dices que cuando no lo asignó y lo hizo de manera general, pues se mantiene de manera general también en esos casos, pues ¿cómo puedes traer un corbán de manera general cuando no está asignado específicamente? Para subirlo al Mizbeach tiene que estar específico, según tu ley. Entonces aparentemente, dice la Gemara, tenemos que decir lo contrario, como queríamos decir antes. Le responde Rav Shimi, no, mi pregunta es una buena pregunta y mi conclusión es una buena conclusión. Tú me quieres tumbar mi conclusión de la Mishnah más adelante. Hay una diferencia muy grande, escuchen bien. Amale hatam velakach veasama rahamana y bilkichat bealim y baasiat kohen haja mimatzi tamar tadin haden de hatati karebola haja nekeva haja zahar. Le responde Rav Shimi, no me preguntes de ahí, porque ahí en verdad podemos decir que el concepto de designarlo de manera general se mantiene de manera general, aplica no nada más en dinero, sino también en animales, en cualquier cosa, también en aves. ¿Qué vamos a hacer con la Mishnah más adelante 45 que dice que inclusive si no lo designaste de manera, también si lo designaste de manera general y no lo designaste de manera específica, se puede hacer corbán? Aparentemente, si no lo designaste de manera específica, ¿cómo puedes? Si se mantiene general y no puedes subir algo mismo, dice hermano, ahí es diferente, porque ahí, ya que hay 3 animales y hay uno solo que es apto para Hatat, uno solo que es apto para Olá y uno solo que es apto para Shelamim. ¿Por qué? Porque la ovejita va para Hatat, el corderito va para ¿qué? Para Olá, y el carnero va para ¿qué? Para Ail. O sea, aunque lo designaste de manera general y no lo designaste de manera específica, es como si fuera que ya está específico y por eso se puede traer el Bet HaMikdash. Pero en verdad puede ser que normalmente cuando designas algo de manera general, no nada más en dinero, sino también en otras cosas, se mantiene generalizado, no nada más en dinero, sino en cualquier otra cosa, como quise decir antes, no como mencionamos en la clase anterior, en nombre de Rab, en nombre de Rab Nachman y en nombre de Rab Nachman Bar Yitzhak. Muy bien. Ahorita la Gemara sigue diciendo lo siguiente. Nosotros mencionamos en la clase anterior de que esta regla de, según esas opiniones, ¿sí?, de la clase anterior, que esta regla que cuando generalizas, designas algo de manera general, pues queda todo general y puedes usar todo el dinero para Nedabá, ¿sí?, y no decimos que la parte del Hatat se vale a Melach, aplica únicamente en Maot, en dinero, según esas opiniones. Y adicionalmente mencionamos que cuando hay un animal que lo designaste de manera general, que ya tiene un defecto en el momento de la designación, ya que ya tiene un defecto y de inmediato tienes el derecho de ¿qué? De venderlo y recibir dinero, entonces también en ese caso aplica esta regla. Porque aunque es un animal, pero ya que puedes cambiarlo por dinero de inmediato, es como si fuera que ya tienes dinero y por lo tanto también aplicaría esta regla. O sea, repito, mencionamos que esta regla de generalizar, designar de una manera general, sirve para mantenerlo general, no nada más en dinero, sino también un animal que ya tiene un defecto, que en este caso, ya que ya tiene un defecto, ya lo puedes redimir de manera inmediata, recibir dinero, es como si fuera que ya es dinero y por lo tanto sirve y también aplicaría esta regla. Y por lo tanto, si un nazir, por ejemplo, designó un animal con defecto para sus korbanot, ¿sí?, de manera general, y al final se murió, puedes vender ese corbán y con el dinero que todo vaya para Olat Nedabá. ¿Por qué? Porque ya que tenía un defecto en el momento de la designación, que puede recibir dinero de inmediato, va todo general y todo va para Nedabá. Así mencionamos en la clase anterior. Viene la Gemara y pregunta, Mati Rabanuna o mi amrinan behemat balat mum kestumad amia tashema keitzad amru ish megalech al nezirut aviv bizman shaya aviv nazir veifrish aviv maot neziruto umet beamar hareni nazir al menat shegalech al meotav היו לו מעות סתומות, יפלו לנדבה. הייתה לו בהמה מופרשת, חטאת תמות עולה תקרב עולה. ושלמים יקרבו שלמים, מה אליו? אפילו בעלת מום. La Gemara pregunta lo siguiente, de la siguiente baraita. Está escrito en la baraita que hay una regla que a veces una persona puede, que acabó su lapso de Nezirut, puede raparse el pelo, cortarse el pelo por el Nezirut de su papá. ¿Qué significa eso? ¿Sí? O sea, puede a veces usar el corbán de su papá para traerlo, o sea, el corbán de su papá que su papá tenía que haber traído por el Nezirut de su papá, puede traerlo él para su propio Nezirut. ¿Cuál es el caso? Dice la baraita lo siguiente. El caso es el siguiente. Cuando el papá, sí, era nazir, y el papá designó monedas para su Nezirut, para los korbanot al final de su Nezirut, y al final se murió. Lo designó de manera general las monedas, ¿sí? Y al final se murió.
Y cuando se murió, viene el hijo y dijo que él va a ser nazir con condición de que los korbanot que tiene que traer al final de su lapso de nezirut, cuando se va a cortar el pelo, lo trae ¿de qué? Del dinero que su papá designó. En este caso decimos que hay una halajá Moshe Messina específica que nos dice de que efectivamente tiene permiso. En este caso que, sin que el hijo hubiese dicho esto, el dinero hubiese ido para ¿dónde? Todo para Nedabá. En este caso que el hijo recibió nezirut con condición de que pueda agarrar ese dinero para su propio korbanot, decimos que halajá Moshe Messina que te permite efectivamente agarrar ese dinero del papá que estaba haciendo su nezirut para los korbanot del hijo. Sigue diciendo la baraita. Sin embargo, eso es únicamente cuando el papá recibió nezirut, generalizó un dinero, ¿sí? Y se murió, y solo después de morir el hijo dijo, voy a recibir nezirut, después, con condición de que puedo usar el dinero. Pero, si el papá y el hijo, ambos ya eran nezirim, no que el momento que el hijo lo recibió, no lo recibió con esa condición, sino ya era nazir, ¿sí? Y el papá vino y designó un dinero para sus propios korbanot del papá, y después se murió, y después el hijo viene y dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar ese dinero que quedó para mis korbanot. En este caso decimos que ¿qué? Que no puede. No puede, porque todo el nezirut que recibió no era condicionado en eso. Ya que ya era nazir desde antes, el hijo no puede en este caso. Sobre esto viene la baraita y sigue diciendo, si el papá, que la halajá en este caso es que si el papá, como mencionamos, dejó dinero, ¿sí? Pues ese dinero va para ¿qué? No lo puede usar el hijo, ¿sí? En este segundo caso. Si no, van todas para Nedabá. Escuchen bien. Y si dejó un animal mufreshet, ¿sí? Si el papá dejó animales mufreshet, por ejemplo, dejó 3 animales para sus korbanot, el hatat hay que dejarlo morir. El olá, que lo traiga como korban olá, y el shelamim, que lo traiga como korban shelamim. Lo del papá estamos hablando, ¿sí? El hijo no lo puede usar. Dice la Gemara, aparentemente, cuando aquí me dice en la baraita que si dejó el papá dejó behemá mufreshet, y en este caso decimos de que tiene que agarrar el hatat, tamut, hay que dejarle el hatat para morirse, y la olá para traerla, el shelamim para traerla, aparentemente está hablando inclusive cuando el animal era ¿qué? Un animal con defecto. Y vemos aquí, entonces dice la Gemara, tengo una pregunta en contra de lo que mencionamos, porque aquí vemos aparentemente en la baraita que inclusive cuando una persona el papá designó un animal con defecto, ¿sí? No aplicamos la regla de que el dinero es como si fuera generalizado y todo va para Nedabá, sino decimos que en este caso el hatat se va para la muerte, y el olá para el olá y shelamim para shelamim. Dice la Gemara que es como si fuera que vemos que el generalizado en animal, y aparentemente la Gemara entiende que inclusive en un animal que ya tiene un defecto, no es como si fuera un general normal que va todo para Nedabá, sino la parte de hatat para hatat, que se deja morir, shelamim para shelamim, olá para olá. Dice la Gemara en contra de lo que vimos antes, que cuando ya tiene un defecto el animal, todo va para Nedabá. Responde la Gemara, temimá. Puede ser que todo lo que la baraita menciona, que cuando es un animal, efectivamente el hatat va para hatat, olá para olá, shelamim, shelamim, y no aplica todo para Nedabá, está hablando en un caso de un animal que no tiene un defecto, y si no tiene un defecto, efectivamente, aunque lo designó de manera general, decimos de que ya que no tiene un defecto es como si fuera que se hizo de manera específica, pero si ya tiene un defecto puede ser que no aplicaría esto. Dice la Gemara, pero si es así, pregunta la Gemara, pero un segundo, si tú me dices que se refiere a un animal que no tiene un defecto, mashma que si hubieses tenido un defecto, sí podríamos decir que es como si fuera dinero. Si es así, ¿por qué la Gemara, por qué la baraita menciona que la diferencia es si es cash, si es maot, si es dinero, todo va para Nedabá? Y si es animal, como acabamos de explicar, sin defecto, en ese caso, ¿qué? Ahí no todo va para Nedabá, sino hatat se deja morir, olá para olá, shelamim para shelamim. ¿Por qué menciona eso la baraita? Que menciona algo más fácil, que haga la diferencia en el mismo animal. Si el animal tiene defecto, todo para Nedabá. Y si el animal no tiene defecto, pues ahí se divide entre hatat, olá y shelamim. ¿Por qué la baraita no menciona? ¿Por qué la baraita me dice que la diferencia es maot o animal sin defecto? Que mencione animal con defecto o animal sin defecto, que sea la diferencia de eso mismo. Dice, tienes toda la razón. Básicamente, un animal con defecto, ¿sí? Porque cuando tú la consagras un animal con defecto, ¿estás consagrando el cuerpo del animal? No, porque el cuerpo no puedes hacerlo para el Bet Hamikdash porque tiene un defecto. ¿Qué estás consagrando básicamente? El valor, el dinero, el valor de ese animal. Básicamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Que estás consagrando, que es básicamente maot. Cuando dice la baraita, dinero, maot, o animal sin defecto, cuando dice maot, incluye que ya sea maot o ya sea un animal con defecto, que con defecto es como si fuera que es maot. Básicamente dice la Gemara, eso es lo que se refiere a la baraita. Cuando la baraita diferencia entre un animal sin defecto y maot, ¿qué está incluido en maot? Ya sea maot o ya sea un animal con defecto, que es equivalente a eso. Otra pregunta dice la Gemara la siguiente. Mativ Rava
Otra pregunta que la Gemara le hace a estas opiniones que dicen que cuando es un animal que ya tiene defecto, efectivamente es como si fuera que es maot, es como si fuera que es dinero y es como si fuera que todo está generalizado y todo va para nedaba. A diferencia que es no cuando es sin defecto, pero cuando es un animal con defecto, no sé qué dije, pero cuando es con defecto, ya que se puede redimir de manera inmediata, decimos que es como si fuera maot, es como si fuera dinero y por lo tanto todo va para nedaba. ¿Sí? Entonces ya trajimos una pregunta y la respondimos. Ahorita la Gemara viene y trae otra pregunta en contra de esto. Dice la Gemara, Mati Brava. Está escrito en la Baraita lo siguiente. Una persona tiene que traer un korban hatat. ¿Sí? Una persona tiene que traer un korban hatat. Está escrito respecto a korban hatat, korbanó. Su korban. Lo cual nos insinúa, be korbanó yotze, be no yotze, be korban aviv. Tiene que traer su korban, ¿sí? Sobre un korban que él separó para su hatat. Y no puede ser un korban hatat que su papá sacó para un pecado de su papá y se murió antes de que le trajeron como korban y que el hijo use eso para su propio para el pecado de su hijo. Eso no sirve. Tiene que dar su propio korban. Así aprendemos korbanó. Yaholo yotzebe korbanó shelaviv shifrish mina kala la hamura o mina hamura la kala. Aval yotzebe korban shifrish mina kala la kala o mina hamura la hamura. Talmud Omar korbanó. Puede ser que esta regla, que tiene que ser que la persona, otra vez, el primer korbanó nos enseña su korban, que el hijo no puede usar para un pecado que él hizo, para el korban hatat que él tiene que traer, no puede usar un korban hatat que separó su papá y se murió y no lo usó, no puede usarlo él. Pero puede ser que esto nada más es cuando los pecados que cada uno hizo es diferente. Cuando el papá, por ejemplo, hizo un pecado, ya sea más estricto o más leve de lo que hizo el hijo. ¿Cuál es más estricto o más leve? Explico eso, por ejemplo, una persona que come sebo o come sangre, ¿sí? Es un pecado que tiene que dar con hatat, pero no es un pecado tan estricto. ¿Por qué? Porque no tiene pena de muerte física. A diferencia, por ejemplo, de una persona que transgredió Shabbat o hizo idolatría, que en este caso, aparte de traer con hatat, en caso que lo hizo a propósito, tiene que traer ¿qué? Tiene pena de muerte física. Entonces, puede ser que todo lo que aprendemos del primer korbanó, ¿sí? De que el hijo no puede traer un korban hatat que separó el papá, es únicamente cuando el papá hizo un pecado diferente en nivel al que hizo el hijo o viceversa. Pero cuando es el mismo estilo de pecado, ambos hicieron lights o ambos hicieron estrictos, puede ser que en este caso sí puede traer el hijo el korban hatat que su papá había designado y se murió después, pero sí puede traerlo. Talmud Omar korbanó. Hay otro, un segundo korbanó que te enseña, también en este caso korbanó su korban, aunque sea el mismo pecado. Sigue diciendo la baraita, be korbanó yotze, be no yotze, be korbanó shelavi. Perfecto. יכול לא יוצא בקורבן אביו במהמה שהפריש אפילו מן הקלה לקלה מן החמורה לחמורה שאין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות אבל יוצא במעות שהפריש אביו אפילו מן החמורה לקלה או מן הקלה לחמורה שאין אדם מגלח על מעות אביו בנזירות בזמן שהם סתומים ובזמן שהם מפורשים. תלמוד לומר קורבנו בקורבנו הוא יוצא ולא יוצא בקורבן אביו. Sigue siendo la baraita. Puede ser que todo lo que está restringido que el hijo traiga al korban es únicamente cuando el papá separó un korban, un animal para el papá y después se murió y él quiere usar el animal del papá. Ahí es que decimos que no sirve, ya sea que es el mismo estilo de pecado o diferente pecado. Pero puede ser que esto aplica únicamente cuando es un animal, cuando el papá separó un animal, porque ahí decimos que efectivamente Nezirut, porque vemos, no que decimos, porque Nezirut efectivamente vemos de que si un papá tiene un korban de Nazir, un animal, el hijo no puede usar el animal. Pero cuando el papá no separó un animal, sino separó ¿qué? Dinero, maot. Puede ser de que ahí, si lo separó para hatat del papá, el hijo, y al final no lo pudo traer porque se murió, puede ser de que el hijo sí puede venir y traer y puede usar ese dinero para traer un korban hatat, inclusive que son diferentes pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos de que también el hijo, en temas de nazir, cuando el papá era nazir y signó dinero general, no animal, sino dinero, puede el hijo usarlo, puede ser que hatat también pueda poder usarlo. Talmud Omar dice un tercer korbanó que te dice que también en este caso hay una tercera vez que el korbanó está mencionado para decirte que la persona, el hijo no puede usar ni el animal del papá de Corban, ni el dinero del papá del Corban. Ni el dinero que el papá designó para su Corban Hatat. Sigue diciendo la verdad. Yaholo yotze maot sheifrish, afilu min hakala a la kala, min hamura a la hamura. Aval yotze Corban sheifrish leatzmo, min hakala a la hamura, min hamura a la kala. Talmud Omar Corbanó al hatato, h Corbanó le shumjeto. Dice la Gemara, listo. Pero puede ser que todo lo que decimos que el dinero del papá no sirve, es únicamente cuando es el dinero del papá, que lo hizo para un corbán del papá, no le sirve para que el hijo compre con ese dinero un corbán para el hijo mismo. Ya sea del mismo nivel de pecado, ya sea ambos lights o ambos estrictos, o diferentes. Pero puede ser que todo esto que no se puede estar restringido es porque el papá, porque era el dinero del animal del papá. Pero puede ser que si una misma persona designó un dinero para un propio corbán hatat de él por otro pecado que él hizo, y al final quiere usarlo para este pecado, puede ser que en este caso decimos que ¿qué? O no el dinero, o el corbán. Cuando una persona designó un corbán por un pecado que uno mismo hizo, pero otro pecado, ¿sí? Y quiere usarlo
Para el pecado reciente puede ser de que eso sí va a servir, sí, porque es el mismo corbán mío. Solo que otro pecado, dice la Gemara, Kamash Manan, está escrito 3 veces como ya dijimos, pero está escrito la palabra al-hatato, para insinuarte que el corbán que uno saca y designa para, el animal que uno saca y designa para su propio het, ¿sí? Para el primero que hizo es nada más por el primero y no puede cambiarlo para el segundo. Sigue diciendo la baraita. Yaholo yotze bema shifrish leatzmo, min hakala la kala, min hamura la hamura, min hakala la hamura, min hamura la kala, sheken im yifrish behema la chelev ve'evi al adam, o al adam ve'evi al chelev, haré lo ma'al, ve'lo hiper. אבל יוצא מאוד שהפריש לעצמו, מן הקלה לקלה, מן החמורה לחמורה, מן החמורה לקלה, מן הקלה לחמורה, שכן אם הפריש לעצמו מעות על החלב והביא על אדם הביא על החלב, שהרי מעל וכיפר. תלמוד נאמר על חטאתו, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו. Dice la pero puede ser que todo esto que decimos que el corbán hatat que sacó por el primer pecado de él mismo, no puede usarlo para el segundo pecado de él mismo. Esto es únicamente respecto cuando la persona separa un animal, ¿sí? Un animal sobre el primer pecado, ¿sí? Aunque sea diferente o el mismo estilo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque efectivamente está escrito, ¿qué pasa una persona que sacó un hatat él mismo por un pecado que él mismo de comer cebo, comió cebo sin querer, ¿sí? Y separó un corbán para eso y después lo quiere traer para otro segundo pecado que hizo, que comió, ¿qué? No comió cebo sino comió sangre, segundo pecado, o viceversa. ¿Hizo meilá o no hizo meilá? Cuando lo hace, no hace meilá. ¿Por qué? ¿Qué es meilá? Cuando una persona usa algo que está santificado, usa algo que está consagrado y lo saca para un uso de julín. Aquí no lo usa. ¿Por qué? Porque estaba kadosh el animal, ya sea que estaba kadosh específico para el cebo, vamos a decir el caso del cebo, y lo trajo para Adam, pero no es que lo sacó nunca estaba consagrado en Bet HaMikdash, simplemente lo trajo para el Bet HaMikdash con otro propósito, pero nunca salió del Ekdesh. Entonces no hay meilá. Y si no hay meilá, ¿sí? Básicamente, un segundito. Sí, entonces si no hay meilá, se queda todavía en su plan original. ¿Cuál es su plan original? ¿Qué es lo que te saca a un corbán de su plan original? Cuando lo sacas de kadosh, de algo santo a algo julín, algo no santo, ¿sí? De algo. En este caso no lo sacaste, ¿por qué? Porque se mantuvo todo kadosh. Entonces sale de que cuando trajiste el corbán por dam, en verdad te sirvió por el destino, por el original, que era el original por cebo. Y si es así, no te sirvió para el segundo pecado. Y si cuando lo hiciste sin querer, de esta manera, no te sirve para el segundo pecado, pues obviamente cuando lo hiciste a propósito tampoco te va a servir. Dice la Gemara, pero eso es únicamente en animal. Pero ¿qué pasa si separaste un dinero y lo designaste para el primer pecado? Dinero, si ahorita es dinero. Todo esto fue dicho en animal. Pero puede ser que en el caso de que designaste dinero para el primer pecado, para cebo, y después usaste el dinero ¿para qué? Para el segundo pecado. ¿Ahí qué pasa? Ahí que decimos que ahí sí estás sacándolo para julín, porque el dinero que estaba designado para cebo, se lo estás ahorita dando aquí en el dinero ese al vendedor. O sea, lo estás sacando del Ekdesh y lo estás dando con intención de ¿qué? De dando otra cosa. Eso ya es meilá. Si es meilá en este caso, entonces ¿qué pasa? Estás sacándolo de la santificación. Si estás sacándolo de meilá, si hay meilá, decimos que efectivamente el dinero salió para julín y no recae la primera compra sobre el cebo, sino sobre ¿qué? Sobre la sangre, que es el segundo, que no era el original. Y si lo haces de manera así sin querer, sirve. Por lo menos vemos que el dinero que lo designaste al principio para cebo, al final lo usaste para sangre, sirve para sangre y no te sirve para cebo. Si lo hiciste sin querer así, pues puede ser que también en el caso que lo hiciste a propósito, también te va a servir. Entonces dice la Gemara, puede ser que todo lo que dijimos, que cuando una persona saca un corbán de él mismo, de otro pecado, no sirve para el segundo pecado, es únicamente cuando es un animal, cuando es un corbán, pero cuando es dinero, puede ser que en ese caso que sí va a servir cuando lo sacas del primero para el segundo, sí te va a servir sobre el segundo, que acabamos de comprobar. Dice la Gemara, Talmud Nomar, no decimos esto, ¿por qué? Porque está escrito en otro versículo, otra vez, está escrito una segunda vez, al hatato, para enseñarte que ¿qué? Que se tiene que usar sobre su mismo pecado. Entonces, ¿por qué está escrito dos veces? Una para enseñarte que el animal que separó se puede usar únicamente nada más para el pecado que separó, y no lo puede usar para el otro, que es la primera la que mencionamos, y la segunda para enseñarte que inclusive el dinero que separó se puede usar únicamente para ¿qué? Para el primer pecado, si lo designaste para eso, y no lo puedes usar para el segundo pecado. Pero de todas maneras, toda esta es la baraita. ¿Por qué traímos toda esta baraita? Para hacer la pregunta. ¿Qué pregunta queremos hacer? Dice la Gemara, Katani miat, behema, maila, bafilu balad mum. Dice la Gemara, aparentemente vemos en la mitad de la baraita que está escrito la palabra behema, que está escrito que una persona no puede usar el corbán si su papá, por ejemplo, si el papá de la persona, si sacó un corbán de nazir, ¿sí? Está escrito, si el papá de la persona sacó un corbán de nazir y él se murió y no lo pudo usar, está escrito que en Adam el bebata vive en Nezirut, que una persona no puede agarrar y usar ese corbán para su propio Nezirut. Así vemos en la mitad de la verdad que está escrito. Dice la Gemara Mashma, y generalizó el caso. Mashma que está hablando inclusive en un caso de un animal que tiene Baalat Mum, en un animal que ya tiene un defecto. Dice la Gemara, vemos aparentemente de
que un animal que ya tiene un defecto no es como si fuera general, porque si hubiese sido general, todo hubiese sido para Nedabá, y para Nedabá aplica la regla de que el hijo sí puede usar ese animal. Si no, vemos que el hecho que está escrito que el hijo no lo puede usar, vemos que también un animal que inclusive que tiene un defecto, porque aparentemente está hablando también en un caso así, no es general, sino es específico y nada más fue dicho en dinero y no fue dicho en animal, inclusive que ya tiene un defecto, no, como dijeron las opiniones anteriores. Dice la Gemara, lo temima. Responde la Gemara, en verdad puede ser de que efectivamente cuando está escrito en la baraita, Behemá no se refiere a un animal que ya tiene un defecto, sino se refiere a un animal que aún no tiene un defecto. Y por eso, cuando el papá del Nazir separó ese corbán, decimos de que no puede usarlo el hijo. Pero si ya a veces tenía un defecto y el papá lo separó, puede ser que el hijo sí lo va a poder recibir, sí lo va a poder usar, al igual que unas monedas que fueron generalizadas y no hay pregunta contra eso. Pregunta la de Marab al Baalat Mum, Maik estumada mia, Maira de Katani Mao Chifrishavi, Lidni Baalat Mum, Hajinami, Dilma, Dilemai Hazialitme, Tme Ainumao, dice la princesa así. Entonces, ¿por qué? Si tú me dices que también cuando tiene un defecto es como si fuera que tiene, según la respuesta que me acabas de decir, que toda la baraita está hablando en un caso que no tiene defecto, pero si tiene un defecto es como si fuera que está generalizado y pueden usar el hijo eso. Entonces, ¿por qué la baraita me diferencia entre un animal que no tiene defecto y dinero? Mencióname la misma pregunta que hicimos sobre la respuesta anterior. Mencióname un animal que no tiene defecto con la diferencia con un animal que sí tiene defecto. ¿Por qué me tienes que mencionar un animal que no tiene defecto con dinero? Si tú me dices que cuando tiene defecto es como si fuera dinero, diferénciame en el mismo concepto de animal, ¿tiene defecto o no tiene defecto? Dice la verdad, tienes razón. Cuando te menciono no tiene defecto y dinero equivalente a ¿qué? ¿Dinero es equivalente a qué? Dinero es equivalente a un animal que tiene un defecto, porque si tiene un defecto lo puedes vender. Entonces cuando te menciono dinero es como si fuera que te menciono un animal que ya tiene un defecto. Solo para aclarar toda la varita que trajimos larga, en verdad la trajimos solo para traer la línea de la pregunta, que la línea de la pregunta es que vemos dentro de la varita, lo que mencionamos en la pregunta es que ¿qué? De que un animal, ¿sí? Que el papá sacó Nezirut, el hijo no puede venir y separarlo también. Y la Gemara entendió de que está hablando inclusive cuando tiene defecto. Entonces respondió la Gemara, no, que estamos hablando en un caso que no tiene un defecto y por eso no hay pregunta. Pero de todas maneras, todo queda respondido, no hay pregunta en contra de nadie y acabamos aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.